Frenar la pandemia del COVID-19 mediante el proceso de vacunación es la gran tarea del gobierno federal. Y para acelerarlo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebró una serie de convenios que dan cobertura para 151 millones de mexicanos, más de la población actual. En entrevista con Milenio, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, habló de los convenios de vacunas pactados en las últimas semanas, así como de otros temas de interés nacional. Está en todos la idea de las vacunas como un elemento que nos va a ayudar a salvar la pandemia. ¿De qué manera se está planteando desde las cuestiones presupuestales la atención a las vacunas? ¿De dónde ha salido hasta ahora el presupuesto para las vacunas? Y pues también se está denotando un poco la rapidez con la que se están acabando las dotaciones que están llegando. ¿Habrá necesidad de hacer una remesa extra de presupuesto para dotar a la población, para traer las vacunas suficientes? El tema de la parte presupuestal y financiera, y déjame poner también la financiera de las vacunas, fue un poquito complejo, porque cuando nosotros empezamos los convenios, estas fueron negociaciones no tradicionales. Usualmente cuando nosotros compramos vacunas, sarampión, influenza, etcétera, sabemos cuántas queremos, sabemos cuánto cuestan y sabemos que las vacunas existen. Cuando nosotros empezamos la negociación para este grupo de vacunas, las vacunas todavía no existían, estaban en fase de experimentación, algunas un poquito más avanzadas, etc. Entonces lo que hicimos fue, tuvimos que hacer una especie de cobertura, no una cobertura financiera en el sentido tradicional, pero una cobertura en el sentido que teníamos que ir teniendo diversos tipos de contratos, porque algunas podían llegar antes, algunas se podían retrasar, que es lo que está pasando, algunas podían ser más efectivas que otras, ¿no? Inicialmente hicimos 4 tipos de convenios. Y digo convenios y no contratos porque los contratos especifican precios y cantidades cuando la vacuna ya es exitosa. Y ahí estamos. Entonces teníamos originalmente 4 tipos de contratos. Contratos con AstraZeneca, con Pfizer, con CanSino y un convenio bajo la iniciativa COVAX, que es una iniciativa de Naciones Unidas que tiene abajo 18 subiniciativas para producir vacunas. Los convenios que habíamos hecho tenían que considerar que, por ejemplo, alguna de estas vacunas no fuera exitosa. Entonces eso quiere decir que teníamos que comprar más de las que podíamos necesitar o tener más en el convenio de las que podíamos necesitar. El total del monto asociado a estos contratos, ahora ya son contratos, son cerca de 32,000 millones de pesos. Y permiten hoy comprar vacunas que permitirían vacunar hasta 151 millones de mexicanos, más de los mexicanos que existen. ¿Y por qué más de los que existen? Eso tampoco fuimos el único país que lo hiciera, porque teníamos que cubrirte. Si algunas no llegaban a tiempo, entonces tenías que asegurarte que de otra llegaran a tiempo. Los recursos vienen básicamente de 3 fuentes. Una, de haber sido muy prudentes con el presupuesto. 2, de ingresos. Los ingresos fueron suficientemente robustos en el año 2020 a pesar de la crisis para permitir dar cierta holgura. Y tercero, de asegurarnos que los recursos que estaban ociosos, sobre todo en fideicomisos, fueran recogidos para esto. Una parte muy, muy importante de lo que estamos utilizando en la vacuna viene de los fideicomisos que fueron eliminados. Ahora, ¿es suficiente o no? Bueno, como decía, tenemos para 151 millones de mexicanos, pero lo que necesitamos sobre todo es que lleguen más rápido. Es un tema de una carrera en el tiempo, para donde ver qué se mueve más rápido, si los contagios que estamos viendo en el mundo o cómo se despliegan las vacunas. Entonces, no es suficiente tener vacunas, es también importante tenerlas lo más rápido posible. Y por eso hemos hecho en las últimas 2 semanas y media, algunos convenios adicionales. Uno, y no estaba considerado en los primer grupo de vacunas que nosotros estuvimos estudiando, es la de Sputnik V, que va a permitir vacunar a 12 millones de mexicanos. A través de la iniciativa COVAX ya nos asignaron de las propias vacunas AstraZeneca que habíamos nosotros contratado, van a llegar también a través de la vía de COVAX, y estamos haciendo
una contratación adicional con una empresa hindú de la vacuna de COVAX, ¿no? Entonces, sí, estamos contratando algunas vacunas adicionales, originales a ellos, porque lo que queremos es que puedan llegar a nuestros connacionales lo más pronto posible. Estas adicionales que estamos contratando nos van a permitir tener un número más importante en el mes de febrero. En términos de recuperación, hay quien dice que nos llevará ya regresar a los niveles prepandemia hasta 2024. En términos de PIB per cápita mencionan incluso 2027, 2030. ¿Usted qué piensa? No, es muy sencillo y es una cosa de álgebra y aritmética. Tuvimos una caída del 8.4%, vamos a tener una recuperación de cuando menos el 4.6%. Si tuviéramos un año parecido en el 2022, ya en ese año se habría recuperado. Con respecto al PIB per cápita, la población está creciendo más o menos como al 1%, entonces eso sí lo hace que sea un poco más larga. Pero con respecto al PIB per cápita hay dos elementos que son muy importantes que distinguir. El PIB per cápita da una idea del ingreso promedio de los mexicanos, pero el ingreso promedio de los mexicanos no es la forma como en la que, esto va a parecer un juego de palabras, del ingreso del mexicano promedio. El ingreso del mexicano promedio depende de lo que el país genera, pero también de que también se distribuye. Y una de las cosas que nosotros estamos convencidos es que aún antes de la pandemia, nosotros estamos contribuyendo a que se distribuyera mejor el ingreso. Y hay dos elementos que son que ayudan a apuntar eso, ¿no? Algo que terminó siendo muy oportuno, nosotros fuimos apuntalando la red de protección social mexicana, el programa de adultos mayores, el programa de jóvenes construyendo el futuro, etcétera. Todo eso permite a que tengamos una distribución del ingreso que sea más equitativa hacia allá donde vamos a ir apuntando. Entonces, los tres temas son temas que tenemos un grandísimo interés en asegurarnos cómo crecemos lo más rápido posible. ¿Qué implica esto en términos del PIB per cápita dividido por la población? Y la población también está creciendo, por eso no son equivalentes. Y el tercero es cómo se distribuye ese ingreso. ¿Cómo mejorar el clima de inversión con este tipo de iniciativas? Yo creo que hay un elemento que nosotros tenemos que hacer, y ese es parte del rol de la Secretaría de Hacienda, es ayudar a traducir algunas preocupaciones que están detrás de estas decisiones con la naturaleza de ellas y que deje tranquilo a los inversionistas. Te doy el ejemplo de la ley del Banco de México, ¿no? A mí me parece que en la mente de los legisladores que plantearon esto no estaba vulnerar la autonomía del Banco de México, tenía una preocupación que me parece absolutamente legítima. ¿Cómo aseguramos que de las remesas que traen los migrantes mexicanos, algunas de ellas que vienen en efectivo, obtengan un tipo de cambio que sea justo, ¿no? Y ellos decían, hay lugares donde les están cambiando a 15 pesos por dólar, 17 pesos por dólar. Entonces, ese problema primero había que dimensionarlo, y nosotros hicimos un pequeño estudio muy rápidamente y nos dimos cuenta que la mayor parte de los dólares en efectivo que hay en el país no son de los migrantes. La mayor parte de los migrantes transfieren a través del sistema bancario financiero sus remesas. Si hay dólares en efectivo, están fundamentalmente en las ciudades de frontera y en las ciudades turísticas, como Cancún, como Los Cabos, etc. Entonces hay que atenderlo, pero en primer lugar no es un problema de los migrantes. Si los migrantes traen en una proporción pequeña dólares en efectivo, y lo que hay que hacer, y esperamos anunciarlo pronto la próxima semana, y por eso no te voy a dar muchos detalles, un programa que les permita a ellos mecanismos muy seguros de transmitirlo, donde vamos a tener que identificar claramente los nexos y las comunidades, es decir, por ejemplo, muchos de los migrantes de Puebla están en el área de Nueva York, entonces eso va a requerir que, por ejemplo, nuestros consulados trabaje con ellos, el Banco de Bienestar trabaje con ellos, y también que si hay algunos que deciden traer sus dólares en efectivo, pues puedan cambiarlos en la sucursal del Banco de Bienestar con perfecta tranquilidad. Pero esta salida a este problema es diferente de darle una salida legislativa que cambie la ley del Banco de México, y parte del trabajo que hemos venido haciendo nosotros, junto con los legisladores, con el propio Banco Central, etcétera, es tratar de traducir esta preocupación que era correcta y darle una solución a ese problema sin que necesariamente pasara por un cambio de ley que efectivamente estaba creando incertidumbre. Ha habido también decisiones que se han tomado porque se han encontrado contratos que lamentablemente
sugerían que podía haber habido prácticas de corrupción o malos manejos, pero la forma en que los hemos explicado cuando se han querido renegociar sugiere que se estaba queriendo cambiar contratos que estaban escritos en piedra, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que nosotros vamos a tener que seguir trabajando es en comunicar mejor a la comunidad de inversionistas, calificadoras, etcétera, cuál es la naturaleza de algunas de las medidas que estamos tomando. Secretario, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué pasa con Pemex? Yo creo que hay que analizar con mucha objetividad a Pemex, ¿no? Si nosotros ya analizamos este indicador que en inglés se llama EBITDA, que son los ingresos antes de pagar impuestos y depreciación e intereses, Pemex está igual o mejor que muchos de sus pares. Pemex, su balance se empieza a deteriorar cuando le restamos lo que nos tiene que pagar Hacienda. Y parte de eso es porque desde Hacienda históricamente, no con nosotros, pero históricamente le hemos cargado muchos impuestos. En realidad son derechos, pero déjame abusar del término. Y eso en realidad lo que refleja es una falta de recaudación en Hacienda. O sea, no somos un país que recauda poco y la forma en que lo hemos sustituido ha sido cargándole la mano a Pemex. El otro problema que tiene Pemex es que tiene una deuda, esa sí, muy grande con respecto a otras compañías petroleras del mismo tamaño. Tiene una deuda de 107 mil millones de pesos. Esos son casi más de 2 billones de dólares para que sus lectores, quienes ven Milenio tengan una idea. Eso es como tener el presupuesto de la Ciudad de México por 10 años. Entonces, lo que tenemos que hacer son dos cosas. Tenemos que irle disminuyendo su carga tributaria para que tenga más recursos para inversión, y lo tenemos que hacer de manera paulatina, y así lo hemos venido haciendo, porque nosotros tenemos que buscar dónde vamos a sustituir esos ingresos. Y hasta ahora nos está resultando bien. Lo segundo que tenemos que hacer es desapalancar a Pemex y buscar que tenga un perfil de deuda más adecuado. Hemos hecho algunas operaciones muy exitosas y muy públicas, por ejemplo, la que hicimos en septiembre del 19, que permitió hacer entre un refinanciamiento y levantar dineros por casi 20 mil millones de dólares. Esta fue una de las operaciones más grandes. Y vamos a seguir trabajando en eso. O sea, claramente Pemex es un activo del país y tenemos que buscar la forma de apuntalarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias por el tiempo y por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes. Gracias.